Mi suegra organizó el baby shower de mi cuñada el mismo día y a la misma hora que el mío, en el mismo salón, e invitó a las mismas personas. Cuando llegué y vi la decoración con el nombre de ella, pensé que me había equivocado de puerta. No me había equivocado. Mi suegra me miró y dijo con esa sonrisa suya: «Ah, pensé que no te ibas a molestar en compartir. Al fin y al cabo, la familia es para compartir». No, yo estaba embarazada de 7 meses. Mi cuñada de 5. Era mi primera hija, la tercera de ella. Llevaba semanas planeando ese baby shower. Hice la lista de invitados, elegí el tema, encargué el pastel, pagué el salón por adelantado. Mi suegra se ofreció a ayudar con los detalles finales y yo, tonta, acepté porque todavía estaba en esa etapa de querer complacer, de querer ser aceptada en esa familia. Mi esposo Diego siempre decía: «Mi mamá es así, no te lo tomes personal». Y yo me lo tragaba. Me tragué cuando dijo que mi vestido de novia parecía de tienda de segunda. Me tragué cuando compró el mismo cochecito de bebé que le mostré, pero se lo dio a mi cuñada. Me tragué tantas cosas que mi estómago vivía revuelto. Pero ese día, mirando el salón que pagué con mi dinero decorado con el nombre de otra persona, dejé de tragar. Agarré mi celular, llamé a alguien y lo que pasó en los 45 minutos siguientes, mi suegra nunca va a olvidar. El salón olía a flores artificiales y a pastel de vainilla. Globos color menta colgaban del techo en racimos perfectos con letras doradas que deletreaban el nombre de mi cuñada Rebeca en un arco enorme justo sobre la mesa principal. La misma mesa donde yo había imaginado sentarme yo. El mismo arco que yo había descrito con detalle a mi suegra Hortensia cuando le mostré las fotos de referencia en mi teléfono, sentadas en su cocina tomando café, mientras ella sentía y decía: «Qué bonito, Luciana, qué bonito». Yo me llamo Luciana y ese arco no tenía mi nombre. Había 15 mujeres ya sentadas cuando entré. Algunas eran mis amigas, otras eran mis tías. Todas me miraron con esa expresión específica que tienen las personas cuando no saben qué cara poner. Una mezcla de lástima y de curiosidad morbosa. Mi prima Fernanda fue la primera en pararse. Me agarró del brazo antes de que pudiera dar otro paso hacia adentro. «Lucy». Yo no sabía, me susurró. Me llegó una invitación que decía baby shower. Pensé que era el tuyo. Lo era. Le dije en voz baja, sin quitarle los ojos al arco. Hortensia se acercó desde el otro extremo del salón con esa caminata suya lenta y segura como alguien que sabe exactamente que nadie se va a atrever a decirle nada. Llevaba un vestido verde agua y aretes de perla. Se veía radiante, feliz. Llevaba ese tipo de felicidad que solo existe cuando alguien acaba de ganar algo. «Luciana, qué bueno que llegaste. Pensé que no venías», dijo y me dio un beso en la mejilla que no sentí. «Ya sabes cómo es esto. Los salones son caros y Rebeca no tenía presupuesto, así que pensé, ¿para qué desperdiciar el espacio?». Lo dijo frente a Fernanda, frente a mi tía Cisela, que ya estaba de pie con la boca ligeramente abierta, frente a Rocío, mi amiga de la universidad, que me miraba desde su silla con los ojos muy abiertos. «Hortensia», dije con la misma calma con la que le habría dicho, «hace frío hoy. Tú pagaste este salón». No fue una pregunta. «Bueno, tú lo reservaste, pero yo coordiné todo lo demás», respondió sin pestañear. «El pastel, las flores, los juegos y pensé que era una oportunidad perfecta para celebrar a las dos». «¿Las dos?», repetí. «Sí, son familia». «¿Qué tiene?». Hubo un silencio. No el silencio incómodo de cuando alguien dice algo torpe, sino el silencio quieto, denso, de cuando todos en el cuarto acaban de entender lo que está pasando al mismo tiempo. Yo había conocido a Hortensia hacía 4 años cuando Diego me la presentó en una cena familiar de Navidad. En ese entonces me pareció una mujer intensa pero afectuosa. Me equivoqué en la segunda parte. Hortensia no era afectuosa, era estratégica. Usaba el afecto como moneda de cambio. Lo daba cuando necesitaba algo y lo retiraba cuando ya no le servías. Y durante 4 años, yo había sido una alumna paciente de su sistema sin darme cuenta completamente de que era su alumna. El vestido de novia fue la primera señal clara. Habíamos ido juntas a ver opciones, Hortensia y yo. Antes de que Diego y yo nos casáramos, yo encontré uno que me encantó. Escote sencillo, falda con volumen, encaje en los hombros. Le pregunté su opinión. Ella inclinó la cabeza y dijo con voz suave: «Es bonito para una boda pequeña». No, lo compré de todas formas, pero el comentario se quedó ahí clavado. El cochecito vino después. Yo se lo había mostrado en el teléfono, emocionada, diciéndole que era el que había elegido para mi bebé. 3 semanas después,
Rebeca apareció en la reunión familiar empujando exactamente el mismo modelo, color idéntico, con un moño de regalo todavía atado a ala. Hortensia me miró y dijo: «Ay, qué coincidencia, ¿verdad?» No fue una coincidencia. Y ahora esto. Me quedé de pie en la entrada del salón con mi bolso colgado del brazo, mi barriga de 7 meses bien visible bajo el vestido azul que había comprado especialmente para ese día, mirando el arco con el nombre de Rebeca y pensando con una claridad que me sorprendió a mí misma. No voy a llorar, no voy a discutir, no voy a hacer una escena. Voy a hacer algo mucho peor para ella. Saqué el teléfono del bolso y marqué el número de Georgina. Georgina era la dueña del salón, una mujer de unos 50 años, cabello corto, voz ronca, que había sido muy específica conmigo cuando firmamos el contrato 3 semanas antes. Cualquier cambio en la reserva debía notificarse con 48 horas de anticipación y ser autorizado por la persona que pagó el depósito. Esa persona era yo. Solo yo. Georgina. Soy Luciana Flores. Estoy en el salón ahora mismo. Luciana. Hola. ¿Todo bien? Necesito que vengas al salón, por favor. Hay una situación con mi reserva. Una pausa breve. Voy para allá. Dame 10 minutos. Colgue. Fernanda seguía a mi lado mirándome con esa mezcla de alarma y fascinación. Lucy, ¿qué vas a hacer?, me preguntó en voz baja. Nada que no sea completamente legal, le dije. Hortensia me observaba desde donde estaba con la sonrisa todavía en su lugar, pero algo en sus ojos había cambiado. Era muy pequeño ese cambio. El tipo de cosa que solo notas cuando llevas 4 años aprendiendo a leer a una persona. Era la primera chispa de duda. Me dirigí a la mesa principal, la que tenía el nombre de Rebeca en letras doradas, y me senté, no en un lugar cualquiera, en la silla del centro, la silla de la festejada. Acomodé mi bolso sobre la mesa, crucé las manos encima de mi barriga y esperé. Mi cuñada Rebeca llegó 2 minutos después con su vestido blanco y su barriga de 5 meses y se detuvo al verme sentada en su lugar. Me miró a mí, miró a su mamá. Hortensia le hizo un gesto con la cabeza que quería decir: «Ya lo manejo». Rebeca se mordió el labio y fue a sentarse a un costado. Nadie dijo nada. Georgina llegó en 12 minutos, no 10. Entró al salón con una carpeta bajo el brazo y miró el espacio con ojos profesionales. Me vio. Se acercó. Hortensia interceptó su camino. «Señorita, ¿puedo ayudarle en algo? Vengo por una llamada de la titular de la reserva», dijo Georgina mirando por encima del hombro de Hortensia hacia donde yo estaba. Me puse de pie. «Georgina, gracias por venir». Y luego, en voz suficientemente alta para que las 15 mujeres sentadas en el salón pudieran escuchar sin esforzarse: «Necesito que me confirmes quién es la titular de la reserva de este espacio para el día de hoy». Georgina abrió su carpeta. Luciana Flores dijo: «Pago total realizado el 12 de este mes». El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más pesado con textura. Hortensia abrió la boca. Yo ya tenía el teléfono en la mano otra vez. Hortensia abrió la boca, pero yo hablé primero. «Georgina, también necesito que me confirmes algo más. Según el contrato que firmamos, cualquier modificación a la reserva requiere autorización escrita de la titular». Georgina no parpadeó. «Así es. Sin excepción. ¿Y hubo alguna solicitud de modificación registrada para el evento de hoy?». Georgina revisó la carpeta. Lo hizo con calma, pasando las hojas una por una sin apresurarse. El tipo de calma que tienen las personas que saben exactamente lo que van a encontrar. «No, ninguna». Hortensia dio un paso hacia adelante. «Mire, señorita, yo soy la mamá de la nuera y de la hija», dijo con esa voz suya que usaba cuando quería parecer razonable. «Coordiné los detalles del evento con el personal del salón. Esta semana hablé con una chica que se llama Daniela. Daniela es nuestra coordinadora de logística», dijo Georgina. «Ella puede gestionar detalles de decoración y catering, pero no puede autorizar cambios en la titularidad ni en los términos de la reserva. Eso requiere mi firma y la de la titular». «Pero el salón está listo», dijo Hortensia, y por primera vez su voz tenía una nota que yo no le había escuchado antes. No era exactamente nerviosismo. Era algo más cercano a la irritación de quien esperaba que el problema se resolviera solo y descubre que no van a hacerlo. «Sí», dije yo. «El salón está listo con mi depósito, con mis mesas, con mi catering encargado». Hice una pausa con el nombre equivocado en el arco. Eso sí, mi tía Chisela soltó un sonido que no era exactamente una tos. Rebeca miraba la mesa frente a ella con mucha concentración, como si los detalles del mantel de encaje fueran lo más interesante del mundo. «Luciana»,
dijo Hortensia, y ahora su voz había cambiado de registro completamente. Era más suave, más del tono que usaba cuando quería que yo sintiera que estaba siendo irrazonable. Somos familia. No hace falta ponerse así. Rebecca también necesita su celebración y pensé que compartirlo sería más lindo para todas. Un baby shower doble. 2 primas que van a crecer juntas. ¿No es precioso? Era una pregunta diseñada para hacer que cualquier objeción mía sonara mezquina. Lo reconocí porque llevaba 4 años escuchando variaciones de esa misma estrategia. Siempre envolvía el daño en papel de regalo y te preguntaba por qué no te alegraba recibirlo. Es precioso, dije. Pero no era lo que acordamos. Yo reservé este espacio para un evento. Un baby shower. El mío. Para mi hija. Puse la mano sobre mi barriga sin pensarlo. Un gesto involuntario que, curiosamente, fue el que más silencio produjo en el cuarto. Pagué 4.800 pesos por esta reserva. Sola. Sin ayuda de nadie. Lo dije con cuidado. No como acusación. Como dato. Fernanda, que me conocía desde la secundaria y sabía exactamente cuando yo estaba a punto de hacer algo que iba a ser memorable, se recargó en su silla con los brazos cruzados y una expresión que decía: «Esto va a estar bueno». «Mira, yo puedo hablar con Daniela para que ajusten la decoración», ofreció Hortensia. «Le ponen tu nombre también en el arco lado a lado». «Queda bonito». Mi nombre ya estaba en el arco. Dije hasta que alguien lo cambió. Silencio. «Eso fue un malentendido», dijo Hortensia rápido. «Un malentendido». Saqué el teléfono y abrí la conversación de WhatsApp que tenía con ella. Encontré el mensaje en menos de 10 segundos porque lo había releído esa mañana antes de salir de casa, mientras me ponía los aretes. El 16 de este mes me enviaste un mensaje que decía: «Ya hablé con el salón. Todo listo para el baby shower de Luciana». Eso también fue un malentendido. Hortensia no respondió. «Georgina», dije girando hacia ella, «¿cuáles son mis opciones como titular de la reserva?» Georgina tenía la expresión de alguien que había visto esta película antes y sabía perfectamente cómo terminaba. «Como titular, usted puede usar el espacio según los términos originales del contrato. Cualquier uso adicional no autorizado por usted constituye una violación de los términos de servicio y el salón está obligado a restaurar el evento a su configuración original». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Significa que podemos retirar la decoración que no corresponde a su reserva original, el arco con el nombre de Rebecca, las flores extra, los centros de mesa con las fotos de mi cuñada embarazada que alguien había colocado entre mis centros de mesa originales tan discretamente que al principio no los había notado». Hortensia dio un paso hacia mí. Esta vez su voz no era suave, era baja, tensa, el tipo de voz que usaba solamente cuando ya no había nadie más escuchando, excepto que ahora había 15 personas escuchando, cosa que parecía haber olvidado temporalmente. «Luciana, si haces una escena aquí, Diego nunca te lo va a perdonar». Era la carta que siempre guardaba para el final. «Diego», como si su hijo fuera un argumento. «Diego sabe que estoy aquí», dije. Le mandé un mensaje hace 20 minutos. No era completamente verdad. Le había mandado un mensaje. No le había explicado nada todavía. Pero eso era un detalle. Además, continué, no estoy haciendo una escena. Estoy ejerciendo mis derechos como titular de una reserva que pague. Hay una diferencia. Me senté de nuevo en la silla del centro, la silla de la festejada. «Georgina, por favor, procede con lo que corresponde». Georgina sintió y sacó su teléfono para llamar a su equipo. Hortensia se quedó de pie en el centro del salón con su vestido verde agua y sus aretes de perla y por primera vez en 4 años no supo qué decir. La miré un momento. Solo un momento. Luego desvié los ojos hacia Fernanda, que me estaba mirando con una expresión que mezclaba admiración genuina con algo parecido al alivio, como si llevara mucho tiempo esperando ver esto. Mi prima Rocío se levantó de su silla y vino a sentarse a mi lado. «¿Puedo sentarme aquí?», me preguntó. «Claro», le dije. Luego se levantó mi tía Gisela. Se instaló al otro lado. Nadie dijo nada, pero el movimiento fue suficientemente claro. Lo que Hortensia no había calculado en toda su planificación de las últimas semanas era esto: que las mujeres que había invitado a su operación no eran solamente sus aliadas. Muchas de ellas eran mis amigas, mis tías, mi gente. Y cuando ven a alguien que quieren en el centro de una injusticia tan evidente como la que acababa de quedar expuesta bajo la luz blanca de ese salón, se mueven, no porque les pidas, porque así funciona la lealtad real. Hortensia lo vio. Vi el momento exacto en que lo vio. Y también vi lo que pasó después en su cara. No era arrepentimiento.
Era recálculo. Su mente ya estaba buscando el siguiente movimiento, la siguiente versión de la historia que le permitiera salir de esto con el control intacto. Pero yo llevaba 4 años aprendiendo a leerla y esta vez yo iba primero. El equipo de Georgina llegó en menos de 15 minutos. Eran 2 mujeres jóvenes con delantal del salón que entraron con discreción, pero con propósito, y empezaron por el arco. Ver el nombre de Rebeca desmontarse letra por letra frente a todas las invitadas fue uno de esos momentos que el silencio describe mejor que cualquier palabra. Las letras doradas fueron bajando del arco, una por una y apilándose sobre una mesa lateral. Hortensia las miraba desde su posición en el centro del salón, inmóvil, con la mandíbula tensa y esa sonrisa suya completamente desaparecida por primera vez desde que yo había entrado. Rebeca, en cambio, miraba hacia otro lado, hacia la ventana, hacia su teléfono, hacia cualquier lugar que no fuera el arco. Y yo observé eso con atención porque Rebeca no era mala persona. Rebeca era alguien que había crecido dentro del sistema de su madre y nunca había tenido razones suficientes para cuestionarlo. Eso no la hacía inocente, pero sí la hacía diferente. Las chicas del equipo retiraron también los centros de mesa con las fotos de mi cuñada y los sustituyeron con los que yo había encargado originalmente. Pequeños arreglos de girasoles artificiales con una tarjetita en el centro que decía Bienvenida a Camila. El nombre de mi hija, mi Camila, que todavía no había nacido, pero ya tenía un nombre y un cuarto pintado de amarillo en mi departamento y una lista de libros que yo había empezado a comprarle desde el 4.º mes de embarazo. Cuando el arco quedó listo con mi nombre, Fernanda aplaudió solo una vez, seco y directo, pero fue suficiente para que otras 2 personas se unieran. Hortensia recogió su bolsa del respaldo de una silla y se dirigió hacia mí. Voy a necesitar hablar contigo, me dijo en voz baja, casi entre dientes. Cuando quieras, respondí. Hoy no es un buen día para mí. Tengo un baby shower. Se fue. No se despidió de nadie, simplemente tomó sus cosas y salió del salón con ese caminar suyo, aunque esta vez un poco más rápido de lo habitual. Rebeca se quedó sentada otros 3 minutos después de que su madre se fue. Luego se levantó, tomó su bolsa y pasó por mi lado en dirección a la puerta. Se detuvo un segundo. Yo no sabía que iba a ser así, me dijo sin mirarme directamente. Lo sé, le respondí. Y era verdad, lo sabía. Rebeca no había planeado esto. Hortensia lo había planeado por ella, para ella, alrededor de ella, sin preguntarle si quería ser parte de ello. Esa era la forma de operar de Hortensia, convertir a las personas en instrumentos de sus planes sin que ellas supieran completamente lo que estaban siendo. Rebeca se fue y el baby shower empezó. No el baby shower que Hortensia había imaginado, el mío. Fue la mejor celebración que he tenido en mi vida adulta. Y lo digo sin exagerar. Fernanda organizó los juegos con esa energía suya que convierte cualquier reunión en algo memorable. Mi tía Cisela había traído tamales porque siempre trae tamales a todo, independientemente de si estaba en el menú original o no, y resultó que nadie se quejó. Rocío había preparado un discurso cortísimo que me hizo llorar en 30 segundos exactos. El pastel que yo había encargado era de 3 pisos betún de crema batida decorado con girasoles que combinaban perfectamente con los centros de mesa. Comimos, reímos. Abrí regalos durante 40 minutos y cada uno venía con una historia o un chiste o una nota escrita a mano que guardé todas en el bolso para leerlas después con calma. Mi teléfono sonó varias veces durante el evento. Diego no contesté de inmediato. Esperé hasta el descanso entre los juegos y los regalos. Salí al pasillo y lo llamé. ¿Qué pasó?, preguntó. Su voz tenía esa tensión específica de alguien que acaba de hablar con su madre. ¿Qué te dijo ella?, pregunté yo primero. Silencio breve. Que hubo un malentendido con el salón y que te pusiste difícil. Respiré. Diego, tu mamá usó mi depósito, mi salón y mi lista de invitadas para organizar el baby shower de tu hermana el mismo día y a la misma hora que el mío. Sin decirme, sin pedirme permiso. Y cuando llegué me dijo que la familia es para compartir. Silencio más largo. ¿Cómo que usó tu salón? Habló con la coordinadora de logística durante la semana y reorganizó la decoración para incluir a Rebeca como si fuera un evento conjunto. Sin mi autorización, Georgina, la dueña, tuvo que intervenir. Luciana. Estoy en mi baby shower. Diego. El que planeé. El que pagué y está siendo precioso. Cuando llegues a casa hablamos. Colgué antes de que pudiera responder. No porque estuviera furiosa con Diego. Estaba furiosa. Sí. Pero no solamente con él. Diego era parte de un problema más grande y esa conversación merecía tiempo y espacio y un momento en que yo no tuviera betún de girasol en los dedos y 30 mujeres esperándome adentro.
Lo que sí me quedó dando vueltas mientras volvía al salón fue algo que Fernanda me había dicho al oído durante los juegos, en ese tono suyo de quien está compartiendo información, pero quiere que parezca casual. Lucy, Hortensia llamó a tu suegra política desde afuera. La tía Florencia le estuvo contando su versión antes de que el evento terminara. La tía Florencia era la hermana mayor de Hortensia, una mujer de 72 años que era considerada la voz de autoridad moral de la familia Guerrero. Si Hortensia lograba instalar su versión de los hechos en la cabeza de la tía Florencia antes de que yo pudiera decir algo, la narrativa familiar quedaría definida. Luciana, la difícil. Luciana, la que armó un escándalo. Luciana, la que no supo compartir. Esa era la segunda jugada de Hortensia. No había salido del salón derrotada. Había salido a trabajar y yo lo sabía porque la conocía. Me senté de nuevo en mi silla. Agarré un pedazo de pastel y lo comí despacio. Fernanda se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Por ahora, disfrutar mi baby shower, le dije. Y después miré el arco con mi nombre, las letras blancas sobre fondo dorado. Bienvenida, Camila. Después voy a hacer lo que siempre hago. Dije. Observar. Esperar y actuar en el momento exacto. Fernanda me miró un segundo. A veces me das un poco de miedo, dijo. Respondí y le di otro mordisco al pastel. Lo que Hortensia no sabía todavía era que yo no había hecho ninguna de mis llamadas importantes ese día. La de Georgina había sido la más visible. Sí, pero las otras 2 llamadas que había hecho en ese salón en los primeros 45 minutos eran las que iban a importar de verdad. Una era a Fernanda para pedirle que documentara todo con su teléfono desde que llegara. Fotos, videos, el arco con el nombre de Rebeca, los centros de mesa cambiados, la cara de Hortensia cuando Georgina confirmó la titularidad, todo. La otra llamada era alguien que Hortensia no sabía que yo conocía, alguien que iba a resultar ser muy importante en los próximos días. La conversación con Diego esa noche duró 2 horas. No fue una pelea exactamente, fue algo más parecido a una disección. Diego escuchó todo, sentado en el sillón de la sala con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el piso, mientras yo le describía cada momento del día con la precisión de alguien que había estado tomando notas mentales desde hace 4 años, el vestido de novia, el cochecito, los comentarios sobre mis recetas en las cenas familiares. La vez que Hortensia le dijo a su hermana en voz suficientemente alta para que yo escuchara desde la cocina que Diego merecía a alguien de familia conocida. El baby shower. Diego levantó la vista varias veces durante el relato. Una vez para decir, no sabía lo del cochecito. Otra para decir, eso que hizo hoy estuvo muy mal, Luciana. Y una última vez cerca del final para decir algo que no esperaba. Mi mamá me llamó esta tarde. Lo sé, dije. ¿Qué te contó? Que tú organizaste una escena frente a toda la familia, que hiciste sacar la decoración de Rebeca como si fuera una venganza personal, que humillaste a mi hermana el día de su celebración. Lo dijo sin acusarme. Lo dijo como quien lee un documento y espera tu comentario. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Diego tardó un momento. Pienso que mi mamá tiene una versión de los hechos que no incluye que ella usó tu salón sin permiso. Pausa. Pienso que tengo que hablar con ella. Sí, dije. Tienes que hablar con ella. ¿Qué quieres que le diga? No lo sé todavía, respondí con honestidad. Pero lo voy a saber pronto. Diego me miró. Luciana, ¿qué estás planeando por ahora? Nada, descansar. Mañana tengo cita con el médico. Se quedó con la duda y yo me fui a dormir. Lo que no le dije a Diego esa noche, porque no era el momento, era que la tercera llamada de ese día, la que le había hecho a alguien que Hortensia no sabía que yo conocía, había sido a Leticia. Leticia era la cuñada de Hortensia por parte de su primer matrimonio que había terminado antes de que ella conociera al padre de Diego. Una relación que Hortensia nunca mencionaba en reuniones familiares y que yo había descubierto por accidente 2 años atrás cuando revisaba el álbum de fotos antiguas que la tía Florencia guardaba en su sala. Había una foto de Hortensia de joven con un hombre que no era el padre de Diego y una mujer a su lado que se llamaba Leticia según la letra en el reverso. Pregunté con cuidado. La tía Florencia me contó sin darle mayor importancia que Hortensia había estado casada brevemente a los 23 años con un hombre que resultó ser muy problemático y que la familia nunca habló del tema porque Hortensia lo había pedido así. Leticia era la hermana de ese hombre y a diferencia de su hermano, Leticia había mantenido una relación cordial con Hortensia durante años hasta que la ruptura definitiva entre ellas había ocurrido hacía aproximadamente 3 años. Yo había guardado esa información en el archivo mental donde guardaba todo lo que Hortensia prefería que nadie supiera. Llamar a Leticia había sido un impulso calculado. Quería saber qué había pasado entre ellas.
Y Leticia, que evidentemente llevaba tiempo con ganas de hablar, me lo contó todo en 40 minutos de llamada, mientras yo estaba en el pasillo del salón con el ruido de los juegos filtrándose por debajo de la puerta. Lo que Leticia me contó cambió algunos de mis planes. No todos, pero algunos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos en la superficie. Diego habló con Hortensia. La conversación, según me contó después, no había ido bien. Hortensia había llorado. Había dicho que solo quería que sus dos hijas celebraran juntas. Había dicho que no entendía por qué Luciana siempre encontraba la forma de convertir todo en un problema. Había dicho, y esto fue lo que Diego me repitió, con una expresión que no sabía bien cómo clasificar. Esa mujer nunca va a encajar en esta familia. Diego le había respondido que Luciana era su familia, que estaba embarazada de su hija y que lo que había hecho con el salón estaba mal. Hortensia había colgado. Durante la semana siguiente, la tía Florencia me llamó, no para reconvenirme, para preguntarme cómo estaba. Eso me dijo algo importante sobre cómo estaba quedando la narrativa fuera de la versión de Hortensia. Fernanda me mandó los videos y las fotos que había tomado ese día. Estaban bien documentados. El arco con el nombre de Rebeca, los centros de mesa dobles, la cara de Hortensia cuando Georgina leyó mi nombre en el contrato, todo. Los guardé en una carpeta en la nube. El jueves de esa semana, Rebeca me escribió por primera vez desde el baby shower. Luciana, necesito hablar contigo. ¿Puedes? Le respondí que sí y nos vimos en una cafetería cerca de mi trabajo al día siguiente. Rebeca llegó sin maquillaje, con cara de no haber dormido bien en días y pidió un té que no tomó. Mi mamá me contó su versión, dijo, pero también hablé con Fernanda y con Rocío y las versiones no coinciden. No, dije. Yo no sabía que el salón era tuyo. Ella me dijo que había encontrado un lugar y que iba a ser una sorpresa conjunta para las dos que tú ya sabías. Lo miré directamente. ¿Te dijo que yo ya sabía? Sí. Respiré. Rebeca. Yo llegué al salón ese día y vi tu nombre en el arco por primera vez en mi vida. Rebeca cerró los ojos un momento. Lo imaginé. Dijo en voz baja. ¿Te arrepientes de haber participado? Yo no participé conscientemente, dijo. Pero tampoco pregunté lo suficiente y eso es mi responsabilidad. Era la respuesta más honesta que podría haber esperado de ella y la valoré. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó. Hay algo que tu mamá hizo que va más allá del baby shower, dije. Y que involucra a otras personas además de mí. Cuando llegue el momento lo vas a saber. Rebeca me miró. ¿Puedo pedirte algo? Depende que no destruyas a mi mamá. Sé que tiene sus métodos. Sé que hace daño. Pero es mi mamá. Lo pensé antes de responder. No voy a destruir a nadie, dije. Solo voy a dejar que las cosas sean lo que son. Sin filtros. Rebeca asintió despacio. No parecía completamente tranquila, pero sí parecía entender que era lo máximo que podía pedirme. Nos despedimos en la puerta de la cafetería mientras caminaba de regreso a mi auto. Sentí el peso exacto de lo que se venía. No era rabia. Era algo más frío y más limpio que eso. La reunión familiar de fin de mes era en 12 días, la que Hortensia organizaba cada primer domingo de mes en su casa con toda la familia Guerrero, con comida abundante y conversaciones que siempre terminaban circulando alrededor de ella como planetas alrededor de un sol. Yo iba a ir y esta vez iba a llevar lo que Leticia me había contado. La reunión familiar del primer domingo de mes era siempre en la casa de Hortensia. Una casa de 2 pisos en una colonia tranquila con jardín trasero, mesa para 12 personas y una cocina que Hortensia usaba como escenario de su propia narrativa de mujer dedicada y generosa. Llegué puntual. Diego llegó conmigo, lo cual no era un dato menor, porque en las últimas 2 semanas algo en él había cambiado. No dramáticamente. Diego no era un hombre de gestos dramáticos, pero había empezado a notar cosas, a mencionarlas, a no defenderlas automáticamente. Éramos 11 en total esa tarde. El padre de Diego, don Ernesto, que era un hombre callado y amable, que había aprendido hace décadas a existir en los márgenes de los planes de su esposa, la tía Florencia, que llegó con su bolsa de mimbre y su expresión de siempre, esa mezcla de autoridad y curiosidad que le daba a cada reunión un tono de tribunal informal. Rebeca, que llegó sola porque su pareja trabajaba los domingos, 2 primos de Diego, una cuñada del primo y Hortensia que nos recibió en la puerta con delantal puesto y olor a guiso de olla como siempre, como si nada hubiera pasado. Esa era su estrategia, el tiempo. Dejar que pasaran suficientes días para que el incidente del baby shower se sedimentara en la memoria colectiva como ese malentendido que hubo y no como lo que realmente fue. Comimos. La conversación durante la comida fue de las de siempre. Trabajo. Embarazos.
El vecino que había pintado su casa de un color controversial. Hortensia me sirvió 2 veces sin que yo le pidiera un gesto que en otro contexto habría parecido amable, pero que en este contexto era claramente una señal de que estaba en modo de recomposición. Después de la comida, mientras los hombres se quedaban en la mesa con el café y los postres, Hortensia invitó a las mujeres al jardín, una costumbre de siempre. Me levanté con las demás. Éramos 5 en el jardín. Hortensia, la tía Florencia, Rebeca, la cuñada del primo que se llamaba Isela y yo. Hortensia empezó por lo que siempre empezaba cuando quería limpiar terreno, hablar de los demás, del vecino, de una conocida que había tenido un problema con su nuera, de lo difícil que era mantener la paz familiar cuando todos tenían temperamentos distintos. Entonces la tía Florencia, con esa voz suya de ancla, dijo: Hortensia, ¿ya hablaste con Luciana del asunto del baby shower? Hortensia sonrió. Ya quedó en el pasado, Florencia. Estas cosas pasan en las familias. ¿Quedó en el pasado? Preguntó la tía Florencia con genuina curiosidad. Yo creo que sí, dijo Hortensia mirándome. Luciana es una mujer inteligente. Sabe que estas cosas no valen la pena. Todas me miraron. Yo había esperado exactamente este momento. Tienes razón, dije. Hay cosas que no valen la pena guardar. Por eso quiero aprovechar que estamos todas aquí para aclarar algo que llevo tiempo pensando cómo decir. Hortensia asintió con expresión de quien está segura de que va a escuchar una disculpa. El baby shower fue la gota que derramó el vaso. Continué. Pero no fue el principio. Hay algo que me parece importante que la familia sepa, especialmente porque involucra a más personas que yo. Saqué el teléfono del bolsillo. Leticia me llamó. Dije. El nombre cayó en el jardín como una piedra en agua quieta. El color de Hortensia cambió. No dramáticamente, pero lo cambió. Un tono más pálido alrededor de la boca. Una tensión en los hombros que no estaba ahí 2 segundos antes. ¿Quién es Leticia?, preguntó Isela. La cuñada de Hortensia. Dije. De su primer matrimonio. La tía Florencia no dijo nada, pero sí se acomodó en su silla. Eso no tiene nada que ver con nada, dijo Hortensia y su voz era completamente diferente ahora, sin calor, sin sonrisa. Tienes razón en que son cosas separadas, dije. Lo del baby shower fue una cosa, lo que Leticia me contó es otra, pero cuando las juntas se entiende mejor el patrón. Luciana, dijo Hortensia y en su voz había una advertencia. ¿Qué te contó Leticia?, preguntó la tía Florencia, no como curiosidad, como alguien que ya tiene una hipótesis, que cuando Diego y yo empezamos a salir hace 5 años, Hortensia le pidió a Leticia que averiguara información sobre mi familia, específicamente sobre si mi papá había tenido problemas legales. Hice una pausa. Mi papá estuvo involucrado en un proceso civil hace 15 años que se resolvió completamente a su favor, pero Hortensia tomó esa información, la editó y se la contó a la tía Florencia diciendo que mi familia tenía antecedentes turbios. La tía Florencia giró hacia Hortensia. Eso sí lo recuerdo, dijo con voz quieta Florencia. Eso fue una conversación privada, dijo Hortensia, que afectó la opinión de la familia sobre mí desde antes de que me conocieran bien. Dije. Diego no sabe esto. Nadie en esta mesa lo sabe excepto la tía Florencia y tú estás exagerando, dijo Hortensia. Tengo los mensajes de Leticia, dije levantando el teléfono con fechas con el detalle de lo que te compartió y lo que tú hiciste con esa información. Silencio. También tengo los videos del baby shower. Continué. El arco con el nombre de Rebeca, los centros de mesa, la conversación con Georgina, todo documentado. Luciana, dijo Diego desde la puerta del jardín. No sé en qué momento había salido. Estaba de pie en el marco con una expresión que nunca le había visto. No era enojo. Era algo más parecido a la comprensión tardía al momento en que una persona termina de armar un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto. Diego, dije. Tu mamá investigó a mi familia antes de que te dieras cuenta de que era serio conmigo y le contó a tu tía información distorsionada sobre mi padre para que la familia me viera mal desde el principio. Diego miró a su madre. Hortensia abrió la boca. Yo solo quería proteger a mi hijo, dijo. ¿Protegiéndolo de qué?, preguntó Diego. Su voz era completamente plana. El tipo de voz que usan las personas cuando ya no tienen energía para el enojo. Y lo que queda es solo la pregunta de cometer un error. ¿Y cuál era el error? Hortensia no respondió. La tía Florencia se puso de pie. Era una mujer pequeña de 72 años, pero cuando se ponía de pie de esa manera específica, con la espalda recta y las manos juntas frente a ella, llenaba cualquier espacio. Hortensia, dijo. Esto que hiciste estuvo muy mal. Las dos cosas. Las dos. Florencia,
tú no entiendes cómo es. Empezó Hortensia. Entiendo perfectamente cómo es, dijo la tía Florencia. Porque yo te vi hacer lo mismo con la novia de Ernesto Jr. hace 20 años y callé porque pensé que era cosa de familia. Me equivoqué entonces. No voy a equivocarme ahora. Rebeca, que había estado completamente inmóvil durante todo esto, levantó la vista hacia su madre. ¿También me mentiste a mí sobre el baby shower?, le preguntó. Me dijiste que Luciana sabía cuando no sabía. Hortensia no respondió. Mamá, hice lo que creí mejor para todos. Para ti, dijo Rebeca y su voz era baja pero firme. Hiciste lo que creíste mejor para ti. Don Ernesto había salido también al jardín en algún momento. Estaba de pie detrás de Diego con una expresión que yo interpreté como la de alguien que lleva décadas sospechando algo. Y finalmente lo ve confirmado frente a sus ojos. Hortensia nos miró a todos. A Diego. A Rebeca. A la tía Florencia. A don Ernesto. Ustedes no pueden hablarme así, dijo. Soy su madre. Soy la que sostuvo a esta familia. Nadie te está faltando el respeto, dije yo. Te estamos diciendo la verdad, que es exactamente lo que tú nunca nos dijiste. Hortensia me miró. Por primera vez en 4 años su mirada no tenía estrategia adentro. Solo tenía la cara de alguien que se ha quedado sin movidas. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó finalmente. Era la pregunta más honesta que me había hecho en 4 años. Nada, dije. Ya no quiero nada de ti. Solo quería que todos supieran lo que pasó para no cargarlo yo sola. Me levanté de la silla, le di la mano a Diego, que seguía de pie en la puerta, y entramos juntos a la casa. Detrás de nosotros, el jardín quedó en silencio. Camila nació el 14 del mes siguiente, un martes por la mañana, 7 horas de trabajo de parto, 3 empujones finales y ese sonido que nadie te puede describir con exactitud hasta que lo escuchas. El primer llanto de tu hija en el mundo. Diego lloró antes que yo. Eso no lo esperaba de él y fue una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. La pusieron sobre mi pecho y yo no dije nada durante un tiempo largo. Solo la miré. Tenía las manos cerradas en puños diminutos y ya fruncía el ceño como alguien que está evaluando las condiciones de llegada. Es igual a ti, dijo Diego desde mi lado con voz todavía rota. Pobre, dije y me reí. Y ese fue el primer chiste de Camila, aunque ella todavía no lo sabe. Hortensia no estuvo en el hospital ese día, tampoco al día siguiente. Diego le había enviado un mensaje avisando del nacimiento con foto y ella había respondido con un felicidades que tenía la calidez de un recibo bancario. Rebeca sí vino al tercer día con una bolsa de regalo y sin su madre. Se quedó 20 minutos. Cargó a Camila con cuidado de alguien que todavía no tiene experiencia con bebés pequeños a pesar de tener 2 hijos propios y me dijo que se veía perfecta. Lo está, le dije. Antes de irse, Rebeca me miró. Mi mamá está muy afectada, dijo. No como arrepentimiento, creo. Más como no entiende por qué no funcionó. Lo consideré. Porque esta vez no había nadie dispuesto a dejar que funcionara. Dije. Rebeca sintió despacio y se fue. Lo que pasó con Hortensia en las semanas y los meses siguientes no fue una explosión. Fue algo más parecido a una erosión. El tipo de proceso que no tiene un momento dramático central, sino que sucede en acumulación de ausencias. La tía Florencia dejó de asistir a las reuniones mensuales en su casa. No lo anunció. Simplemente un domingo no fue. Y cuando Hortensia la llamó para preguntar, la tía Florencia le dijo con su voz de siempre, tranquila y definitiva: Hortensia, necesito tomar distancia de algunas dinámicas que no me hacen bien. Colgó y no volvió a las reuniones durante meses. Don Ernesto empezó a visitar a Diego y a mí los sábados por la mañana, solo con el pretexto de ver a Camila. Venía, cargaba a su nieta durante 1 hora, tomaba café y se iba. En uno de esos sábados me dijo, sin preámbulo, yo sabía que Hortensia era así. Nunca supe cómo pararla. Lo siento, no le dije que estaba bien. Le dije que lo entendía, que era diferente y era la verdad. Rebeca tomó sus propias decisiones con respecto a su madre, decisiones que no me pertenece detallar porque son suyas. Lo que sí sé es que empezó a venir a eventos familiares con menos frecuencia y que cuando venía traía su propia versión de las cosas, no la de Hortensia. Diego fue el cambio más lento y el más profundo. No hubo una conversación definitiva ni un momento de revelación cinematográfica. Fue semanas de conversaciones pequeñas, de preguntas que él mismo se hacía en voz alta sobre su infancia, sobre los patrones que había normalizado, sobre la diferencia entre lealtad familiar y complicidad. Una noche, mientras Camila dormía en la cunita al lado de nuestra cama, me dijo, creo que nunca la vi realmente porque no quería verla. Lo sé, dije.
¿Cómo lo manejaste tanto tiempo? Observando, esperando, guardando. Y ahora ya no tengo que guardar nada. Me tomó la mano y nos quedamos en silencio. Las reuniones mensuales de Hortensia fueron perdiendo asistentes de manera gradual. Primero la tía Florencia, luego un primo que vivía lejos y que encontró que el trayecto era demasiado largo con demasiada frecuencia. Luego Diego, que empezó a espaciar las visitas a su madre a una vez por mes, acompañado siempre por mí y por Camila. En visitas que eran correctas y breves, Hortensia recibía a Camila con una ternura que parecía genuina cuando estaba con la bebé y con una rigidez evidente cuando tenía que interactuar conmigo. No me molestaba. La rigidezza era honesta. Era lo primero honesto que me había dado en 4 años. Leticia me mandó un mensaje 3 meses después del nacimiento de Camila. Solo decía: «Me alegra que estés bien. Cuida a esa niña». Le respondí con una foto de Camila dormida con su ceño fruncido característico. Leticia contestó con un emoji de corazón. Fue suficiente. Lo que Hortensia había querido construir era un sistema donde ella fuera el centro. La mujer que lo coordinaba todo, que sabía todo, que decidía quién encajaba y quién no. Un sistema donde yo fuera siempre la de afuera, la que no terminaba de ser aceptada, la que tenía que ganarse un lugar que nunca iba a estar disponible para mí. Lo que en realidad construyó fue su propio aislamiento, no porque nadie la quisiera, sino porque las personas que la rodeaban fueron entendiendo de a poco que el costo de estar cerca de ella era demasiado alto y que había formas de querer a alguien desde una distancia que te permite respirar. Yo no la odio. El odio requiere una energía que prefiero invertir en otras cosas. En Camila, que a los 3 meses ya sonreía con todo el cuerpo cuando Diego llegaba a casa. En Fernanda, que se convirtió en la madrina no oficial de mi hija sin que nadie se lo pidiera. En la tía Florencia, que empezó a venir a mi casa los miércoles a tomar té y que resultó ser la persona más interesante que he conocido en esta familia cuando se le da espacio para hacerlo fuera de la sombra de su hermana. El último domingo del 3er mes después del baby shower, mientras Camila dormía y Diego veía algo en la televisión, saqué el teléfono y borré la carpeta con los videos y las fotos de ese día. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no los necesitaba. El arco con mi nombre había quedado en su lugar. Mi hija había nacido en un cuarto pintado de amarillo. El baby shower había sido exactamente lo que debía ser, lleno de las personas que realmente querían estar ahí. Hortensia había ganado muchas cosas en su vida usando sus métodos. Esa tarde en el jardín, rodeada de su familia mirándola en silencio, había entendido que hay cosas que esos métodos no pueden comprar, como la diferencia entre estar rodeada de personas y estar acompañada. Ella eligió sus métodos. Yo elegí a Camila y algunas elecciones definen todo lo que viene después.